Recientemente he nacido en un mundo nuevo en el modo de un jugador de Minecraft. Todo parecía normal al principio cuando comenzaba a cortar árboles y hacer mi mesa de trabajo. Empecé a notar algo extraño moviéndose dentro de la densa niebla. Como tenía una computadora muy lenta, me veía forzado a jugar en la distancia mínima de visión. Al principio pensé que era una vaca, por lo que comencé a perseguirla, esperando obtener algo de cuero para hacerme una armadura. Mas no era una vaca. Mirándome, frente a mí estaba un personaje con la skin original de Minecraft, pero sus ojos estaban en blanco. No vi ningún nombre arriba de su cabeza, como si estuviera jugando en multiplayer. Por lo que revisé 2 veces para asegurarme de que no estaba jugando en ese modo. El misterioso personaje no se quedó ahí mucho tiempo, él me miró fijamente por unos instantes y rápidamente corrió dentro de la densa niebla. Me comía la curiosidad, pero él se había marchado. Continué jugando normalmente, sin estar seguro de qué pensar. Al ir expandiendo mi mundo empecé a ver algunas cosas que parecían estar fuera de lugar para ser generado por el motor de mapa del juego. Era algo bastante extraño. Túneles de 2x2 dentro de algunas montañas, pequeñas pirámides de proporciones perfectas hechas de arena en mar adentro, troncos de árboles sin ninguna hoja. Constantemente me torturaba la curiosidad de poder ver aquel tan misterioso jugador que había aparecido ese día en aquella densa niebla. Lastimosamente jamás pude verlo de nuevo. Algunas veces intentaba cambiar la distancia de visión en un INTE. Hice clic en guardar y entré a los foros de Minecraft para buscar algún tema sobre si alguien más había tenido esta extraña experiencia de haber visto aquel extraño personaje. Como no vi ningún tema, decidí crear el mío en el cual preguntaba si alguien más había presenciado tal aparición o había tenido alguna experiencia similar en el juego. Mi tema fue borrado 5 minutos después. Intenté de nuevo, y de nuevo mi tema fue borrado, esta vez más rápidamente. Recibí un mensaje personal de un usuario llamado Herobrine, y el mensaje contenía una sola palabra: detente. Después de ver esto inmediatamente quise revisar el perfil de... Tiempo después recibí un email de otro usuario del foro. Él decía que los moderadores podrían leer todos los mensajes de los usuarios del foro, por lo que estábamos más seguros. Usando emails, este usuario juraba que también había visto este extraño personaje y que tenía un pequeño directorio de otros usuarios con experiencias similares. Él describía al extraño personaje que había visto en la densa niebla como un personaje de Minecraft normal, pero con los ojos en blanco. Pasó todo un mes para que volviera a escuchar de este usuario. Mencionó que algunos otros jugadores que él tenía en su directorio habían pasado por experiencias similares a la mía, pero ellos habían empezado una investigación acerca del nombre Herobrine y encontraron que era un nombre de usuario usado frecuentemente por un jugador sueco. Después de juntar algo más de información, llegamos a la conclusión que era el hermano de Notch, el creador de Minecraft. Personalmente le envié un mail a Notch, preguntándole si tenía un hermano. Le tomó algún tiempo, pero me respondió con un corto mensaje. Hola, mira, si tenía un hermano menor, pero lastimosamente ya no está con nosotros. No he vuelto a ver a aquel personaje misterioso que salió dentro de la niebla en aquel primer contacto. Tampoco he notado algún cambio en mi mundo aparte de mis construcciones. Pude tomar un screenshot desde la primera vez que lo vi, y esta es mi evidencia de que él es real.